Vengo de compartir con ustedes un poderoso mensaje de gloria que revela y confirma la naturaleza plural y única de nuestro bendito Dios. Este mensaje se haya difundido en diferentes pasajes de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el capítulo 22, versículo 1 del Apocalipsis, vemos con toda nitidez la naturaleza plural del Altísimo, pues se ve sentado en el trono a Dios el Padre, a su lado a Jesucristo el Señor y en una figura profética al Santo Consolador, representado esta vez por un río de agua viva que sale del trono y circunda la morada del Eterno. Nuestro Señor Jesucristo declaró que del interior de nuestra vida brotarían ríos de agua viva. Y acerca de esto dijo que es una figura del Espíritu Santo. En Daniel capítulo 9, verso 7, otra vez tenemos la deidad, el bendito es Elohim en toda su plenitud. Llega a este escenario un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y su cabello blanco. Esta figura indudablemente representa a nuestro bendito Padre Eternal. Está también presente el Mesías en el verso 13, al igual que el Padre se presenta en una nube y lo hacen acercarse al anciano de días. Y como en el Apocalipsis, aparece también saliendo del trono de Dios un río, esta vez de fuego, que representa a nuestro amante consolador, el Señor Dios Espíritu Santo. Hay figuras acerca de la deidad que están difundidas también en el Evangelio. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús se escuchó la voz del Todopoderoso diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Se trata de Dios el Padre. Jesús está en el río Jordán con Juan y descendió el Espíritu Santo corporalmente en una figura como de una paloma. Llama la atención que la mayoría de las revelaciones acerca del Santo Consolador se le representa como una figura, como un símbolo, pero el Espíritu Santo no es ese símbolo. Ejemplo, en el Pentecostés, el Santo Consolador apareció como lenguas de fuego, pero indudablemente el Espíritu Santo no es una lengua de fuego. En el bautismo apareció como paloma, pero el Santo Consolador no es una paloma. En el escenario del juicio en Daniel 7 aparece como un río de fuego, pero el Santo Consolador no es un río de fuego. En el capítulo 22 de Apocalipsis aparece como un río de agua de vida, pero no es un río de agua de vida, es una persona divina. Hay indudablemente revelaciones donde se demuestra que el Santo Consolador es una persona. Ahora, con referencia a esta maravillosa revelación de gloria acerca de la naturaleza plural
y única de nuestro Hacedor, en el Apocalipsis capítulo 1, verso 4, Juan realiza una afirmación notable en su salutación a las 7 iglesias. Dice el apóstol Juan, a las 7 iglesias, gracia y paz, Jarif y Shalom, de aquel que está sentado en el trono, de los 7 espíritus que están delante de él, y de Jesucristo, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra. Aquí Juan está mencionando la deidad en pleno. Si usted lo lee en forma regresiva, es decir, del 5 retrocediendo al capítulo 4, esta lectura queda así: Juan a las 7 iglesias, Shalom y Jarif, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, una persona. Los 7 espíritus que están delante de su trono, otra persona. Y de aquel que está sentado en el trono, de quien se dice que era, es y será. Una ampliación maravillosa de este saludo se encuentra en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Y me parece que constituyen la revelación más contundente que ha sido dada a la familia humana para revelarnos la naturaleza plural de nuestro Dios. Miremos más de cerca esta revelación. Capítulo 4, verso 1. Juan dice: una puerta fue abierta en los cielos. En esa puerta que fue abierta se permite ver un trono, verso 2. Y en ese trono hay uno, no dos, ni tres, uno sentado. Y el que está sentado en el trono, verso 3, tiene aspecto de piedras preciosas, como la cornerina o como el rubí, u otros tipos de piedras que en la Sagrada Escritura se hacen mención acerca de la naturaleza divina del Eterno. Este que está sentado en el trono es alabado por los seres celestiales en una expresión de gloria que aparece en el verso 8 de Apocalipsis 4. Aquí los 4 seres vivientes, que tienen cada uno 6 alas, proclaman a gran voz diciendo su identidad: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mis queridos hermanos, aquí es necesaria una aclaración. Tenemos que ser leales a las expresiones idiomáticas: el que es, el que era y que ha de venir. Por decir que ha de venir, se aplica a Jesucristo, porque Cristo va a venir al final de la historia de la humanidad. Pero el verbo que se está juzgando aquí, el verbo que se está conjugando aquí,
No es el verbo venir, es el verbo ser. Ser era, es el presente. Y en español, el presente del verbo ser no es venir. En el futuro, en español, el presente del verbo ser es será. Hay un error idiomático. Seguramente fue cometido sin intención alguna. Esperamos. Pero tendríamos que corregir y decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era en el pasado, el que es en el presente y el que será en el futuro. De lo contrario, tendría que decir, el que vino, el que viene y el que vendrá. Pues no es el verbo venir. Aclarado este asunto, entonces, esta expresión en el verso 11, cuando es oída por los 24 ancianos, estamos en el capítulo 4 del Apocalipsis, cuando es oída por los 24 ancianos, impele a los siervos de Dios a postrarse delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, el reino, el imperio, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No hay duda alguna. Es Dios el Padre el que está sentado en el trono. Ahora fíjese acerca de la existencia de otra de las personas de la deidad. En el verso 5 de este mismo capítulo se dice que del trono, donde está Dios el Padre, salían truenos, relámpagos, y delante del trono, no sentado en el trono, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Otra aclaración. Ya hemos dicho que la mayoría de los pasajes, no todos, la mayoría de los pasajes que se refieren al Santo Consolador son símbolos. Aquí hay un símbolo más, 7 lámparas de fuego. Pero lo novedoso es que dice que son 7 espíritus. Y eso también nos puede llevar a una confusión de que existen 7 espíritus santos. Y la verdad que no es eso. El número 7, espíritu, está en perfecta armonía con las 7 lámparas. Habría que estudiar en detalle cuáles son las 7 lámparas bíblicas que representan la obra del Santo Consolador para entender la figura, pero no es el tema de hoy. Mi querido, el Espíritu Santo es uno, conforme a lo que está escrito en Primera de Corintios, capítulo 10 versos 8 al 10. Y a este es dado por el Espíritu ciencia. A este otro es dado por el mismo Espíritu sabiduría. Y a este fe. Y a este otro dones de sanidad. A este otro hacer milagro. A este otro dones de lenguas. Pero todas estas cosas, verso 11, las hace uno y el mismo espíritu. Aquí nos dice, todas estas cosas las hacen 7 espíritus, de tal manera
que si alguien podría confundirse, lo que menos puede pensar que existen 7 Espíritus Santos. El Espíritu Santo es uno y forma parte de la deidad. El Espíritu Santo está representado en figuras simbólicas y en Apocalipsis 4 se representa con la figura de 7 lámparas de fuego. Aquí el 7 tiene otra misión, que no es del caso discutir ahora, pero que revela otro rango de gloria que asombra la naturaleza del Eterno. Tenemos entonces en el capítulo 4 la revelación acerca de Dios el Padre, el que está sentado en el trono, que era, que es y que ha de ser. La presencia del Espíritu Santo, representado en símbolos, 7 lámparas de fuego. Y nos está faltando la persona del amado Jesucristo. Pero el bendito Señor aparece en el capítulo 5. Observe que el verso 1 revela que Dios el Padre tiene en su mano un libro escrito por dentro y por fuera, y que ese libro está sellado con 7 sellos. Por lo tanto, estamos en el escenario celestial frente al trono de Dios, donde también está el Espíritu Santo, conforme lo contemplamos en el capítulo 4. Aquí se escucha la voz de un ángel poderoso que pregunta: ¿quién es digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, desatarlo? Y podemos decir otra consecuencia, leerlo y poner en vigencia todas sus admoniciones. Y si inicia en el cielo una búsqueda angustiosa por encontrar a alguien que sea digno de abrirlo. Juan instruye que es fundamental que ese libro se abra para la salvación de los seres humanos. Y en este punto, mis queridos hermanos y hermanas, Juan irrumpe en un angustioso llanto porque no se halló a nadie digno de abrir el libro en todo el universo, en toda la creación de Dios. Y en medio de sus lágrimas, uno de los ancianos se acerca a Juan y le dice: Juanito, no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Entonces Juan testifica, Apocalipsis 5, verso 6, y yo miré y vi que de pie, de pie, en medio del trono, estaba un corderito, agnión, un corderito inmolado, en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes, en medio de los 24 ancianos, estaba este corderito inmolado, premunido de 7 cuernos y 7 ojos. Otra figura más del Espíritu Santo, lo que dice ahí, 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios, figura simbólica. Entonces aquí tenemos la ratificación irrefutable acerca de la naturaleza plural de nuestro Dios, el Padre, el cual era, es y será, del Espíritu Santo, representado en la figura de 7 lámparas de fuego o en la figura de 7 ojos, y el corderito inmolado, que representa
a Jesucristo, nuestro amado Salvador. Que el Cordero es una persona diferente al que está sentado en el trono, se presenta en términos gloriosos aquí en Apocalipsis, capítulo 5, verso 7. ¿Qué dice el Señor aquí? Dice que el Cordero vino. Aquí usamos el verbo venir. El Cordero vino hacia el Padre. Observe, mientras uno está sentado, el Padre, el Cordero está de pie. Mientras uno tiene el libro, el Padre, el Cordero no tiene el libro. Son dos personas diferentes. No son una, son dos. Más el Espíritu Santo, tenemos las personas que forman la naturaleza plural de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Escritura dice que Jesús tomó de la mano de Dios el Padre el libro. El Padre lo transfirió al Hijo. Y cuando esto acontece, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero, indudablemente reconociendo su deidad, y lo adoran. Luego en el verso 11 se expande el escenario celestial y se ve a miriadas de millones de ángeles que alaban a Jesucristo diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo el cielo se postra delante de Jesucristo y lo adora, mientras el escenario resplandece con los destellos de gloria de las 7 lámparas de fuego que llenan el lugar de fulgor y resplandor, a la par que el Padre sonríe y presenta a toda la comunidad a aquel que dio su vida por nosotros. Todo ser creado adora a Jesucristo. Es el punto básico de la salvación. Amado hermano, estimada hermana, pero falta algo. Tu manifestación, tu testimonio, tu palabra, tu decisión, tu voluntad. Adoras a aquel que murió por ti en la cruz. Y si es así, si lo adoras, estás sujeto al evangelio de su amor. Este escenario indudablemente, en un futuro no muy lejano, será completo cuando los que están ausentes ahora en el cielo, los que estamos ausentes en el cielo, seamos llevados en gloria al reino de Cristo y entremos con el Señor en la nueva Jerusalén y se nos presente Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo.
Nos esperan momentos de gloria asombrosos. Y en este momento, que en este instante nos invitan a autoexaminarnos para corroborar que nuestra vida esté en plena armonía con los preceptos del Evangelio. Si esto es así, glorifico al Creador de todo el universo por tu testimonio, querido hermano, estimada hermana. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te alabo, te bendigo, te glorifico y te exalto. Y suplico tu bendición sobre cada uno de nosotros. Quédate con toda la audiencia de de nuestros hermanos que asisten y nuestras hermanas que asisten a esta plataforma. Y te ruego, Dios, que esta visión de la gloria del Omnipotente que se nos ha sido mostrada en tu palabra sea un motor que empuje a transformar nuestra vida, nuestro carácter, que nos invite a superar nuestros malos hábitos, nuestros vicios secretos, nuestros pecados no confesados, de tal suerte que nos transformemos en un instrumento para compartir con otros que no te conocen el Evangelio que amamos. Bendice, oh Dios, a cada oyente, lo suplico sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén.